pues esta idea del eurocentrismo, desde lo teórico hasta lo práctico, y esto que tú planteabas de seguirá vigente un eurocentrismo, o sea, pensarnos como europeos, como que venimos de una civilización europea, pero también actuar con base en eso, pues nos damos cuenta de que, pues, por ejemplo, Zelensky apuntó siempre a estar más cerca del bloque de la Unión Europea, pero también me parece que en la teoría podríamos discutir, como tú dijiste, si es vigente o no, en el sentido de qué tanto esta, esta idea, estos valores europeos, entre comillas, siguen siendo como la línea a seguir por todos los países. Y me parece que como el brazo económico, el poder duro todavía sigue siendo importante para seguir implementando ese eurocentrismo por parte de la Unión Europea, pero a mí me parece que eurocentrismo podría extrapolarse a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, todos estos países occidentales, anglosajones. Eh, yo veía ahora con el Tratado de Libre Comercio que lleva años y años negociándose entre el Mercosur y Europa, y precisamente en los temas en donde no, o sea, por los cuales no se firma este acuerdo por parte de Europa, es precisamente por el miedo que tienen los europeos a las democracias tan frágiles que hay en América del Sur, al libre mercado también tan precario que existe. Entonces, pues ahí no sé tú qué pensarías si sigue vigente o no. Yo creo que sí, y creo que sí en cierta parte es amenazado, pero me parece que siempre el hecho de que pues, el brazo económico lo tienen los anglosajones, me parece que ellos siguen marcando la pauta, aunque pareciera que no en algunas ocasiones. Yo creo que partiendo de la visión histórica de efectivamente, ¿no? Europa como el motor de la civilización, de la ilustración, del conocimiento, me parece que eso no lo podemos dejar a un lado, que también tiene mucho que ver con el colonialismo, ¿no? Esta cuestión de lo europeo, como la conquista de colonias, de territorios, de pues sí, aunque suena muy coloquial, de agandalle, ¿no? Agandallar territorios, agandallar riqueza de otros pueblos, entonces parte mucho de ahí, ¿no? Y me parece que hablando en términos incluso más mundanos, más diarios, pues aquí en México la visión de irte a Europa de vacaciones o estudiar y demás es algo muy aspiracional, ¿no? Porque me parece que ya es muy normal, sobre todo aquí en Michoacán, el hecho de Estados Unidos, ¿no? Siempre tienes algún familiar, amigo, gente que se va a Estados Unidos a trabajar o se va a ver a un primo, a un amigo, o en verano a estudiar inglés o a la pizca, lo que sea. Es algo más normalizado, pero el hecho de Europa como tierra casi como tierra prometida, me parece que es algo que lo vemos en todo momento y sobre todo porque sí, cuando ves, llegas a Europa y ves las capitales que tanto viste en el cine, París, Londres, Ámsterdam y demás, y dices, bueno, sí se respira otro aire, hay otra arquitectura, hay otra forma de vida, hay otra cuestión de, si realmente ves el bienestar social, ¿no? O sea, esta cuestión de que sí hay una ciudadanía y demás. O sea, sí, si bien sus asegúnes, si bien toda la cuestión que hay de antimigrante en muchos aspectos y demás, pero efectivamente creo que ahí, cuando tú ya metes a otros países como Canadá, Estados Unidos, a lo mejor ya estamos hablando más de un occidentalismo, ¿no? Todo lo que refiere a lo occidental. Yo creo que me parece que efectivamente el poderío económico lo tienen todavía, aunque ha habido grietas que en Europa ya no es la Europa de antes, ¿no? La Europa poderosa. El Brexit creo que sí pegó mucho en la visión de lo que era lo europeo, la Unión Europea como lo sigue siendo, pero como el bloque perfecto de lograr eh, que las economías, que el poder político, que se ceda cierta soberanía. O sea, me parece que eso es algo que no se ha visto y no se va a ver en muchos años y en muchos, yo diría décadas, porque es muy difícil, como tú dices, Mercosur, otros bloques que realmente, por más que ahora América del Norte está buscando tener esta cercanía mayor, toda esta cuestión del nearshoring y demás, entonces me parece que si bien hay algunos coqueteos hacia el regionalismo,
Europa va a seguir siendo este bloque poderoso, ¿no? Y me parece que aún se habla de esta Europa en donde los avances se dan, ¿no? En temas tecnológicos, temas políticos, temas económicos, efectivamente, pero tenemos ya otros contrapesos, ¿no? Como tú decías, Estados Unidos y Canadá son economías muy poderosas. Por otro lado, Asia, Japón, China, Corea del Sur, que cada vez tiene mayor potencia. Entonces vamos viendo que ya, creo que ya Europa deja de ser esta luz mundial donde todo es conocimiento y todo es bienestar y demás. Sí se sigue viendo, pero ya vemos otros focos y creo que sí sigue hablando de una Europa, sobre todo de países en particular, ¿no? O sea, me parece que Alemania, que lo hablábamos la semana pasada, esta cuestión de volver a la presencia militar, Francia, que ahora está siendo un líder europeo muy marcado. Yo creo que los liderazgos europeos se siguen viendo, pero efectivamente ya no es la Europa poderosa colonialista de siglos pasados. No sé tú qué opinas. Pues a mí me parece que, bueno, no sé a ti, pero yo sí vi un cierto declive, al menos mediáticamente hablando, con la muerte de la reina Isabel II. O sea, a mí me parece que ella era la última representante de ese eurocentrismo, hablando en términos de colonización. O sea, me parece que el rey Carlos tiene poco y nada de esa imagen de la reina Isabel II. Entonces, yo no sé si digo, hace muy poco tiempo que murió la reina, pero me parece que a futuro eso o sea, su muerte va a marcar un parteaguas en esta, pues como tú dices, en esta idealización de Europa como el principio de la civilización racional, mucho más pensante, mucho más a favor de la equidad, de los derechos humanos. O sea, esto que sí, o sea, idealizamos y se supone que la aspiración es estar como ellos, tener esa calidad de vida, tener ese bienestar económico, que digo, entre muchas comillas, ambas cosas, pero como que esta aspiración a lo, a lo anglosajón, a mí me parece que se va a perder o se va a diluir un poco con el paso del tiempo cada vez más por la muerte de la reina Isabel II, que me parece era, o sea, insisto, la representante de esa colonialización al mundo, sí, de ese traslado de los valores europeos o eurocéntricos a todo el demás territorio en el mundo. Yo creo que ahora que hablas de la cuestión de las figuras, de lo humano, creo que efectivamente Europa cada vez tiene menos líderes, ¿no? O sea, creo que ahora que hablo de Europa pienso más en los monumentos, ¿no? O sea, lo que ves, el London Bridge, la Torre Eiffel, o sea, como toda esta cuestión. eh, en Berlín también que hay muchos simbolismos arquitectónicos y demás. Creo que sí, esos liderazgos que en su momento fueron, ¿no? Con Churchill y con Charles de Gaulle, y tú mencionas a la reina en este siglo, me parece que ya no son, ¿no? Si bien tenemos nuevos liderazgos, en Reino Unido hay una carencia de liderazgos terrible, ¿no? O sea, me parece efectivamente, creo que el actual rey pues no tiene ni el carisma ni la cercanía, y el hecho de que haya sido también su vida tan abierta, todo lo que ha sucedido con Carlos y sus hijos y en su momento Lady Di y demás, creo que sí le pega mucho a esta figura que dentro de todo la reina era como la figura de la monarquía a nivel mundial. Entonces me parece que sí, que efectivamente sigue siendo muy aspiracional Europa, o sea, lo vemos en la migración africana, migración de Medio Oriente, migración latinoamericana, o sea, creo que sí es como siempre esta cuestión de si llegaste a Europa o estás viendo hacia allá, es para buscar una mejor vida, mayor estabilidad o simplemente irte de vacaciones, ¿no? O sea, creo que sí seguimos viendo a Europa muy idealizado, pero efectivamente creo que ya las figuras humanas, quizás, hablando de lo que tú dices, se han ido diluyendo. Angela Merkel también me parece que ha sido la figura más importante del siglo XXI, pero ya no está, entonces no sé quién vaya a tomar esta estafeta, ¿no? Sarkozy se ve como un líder europeo, pero a la vez en Francia tiene un desmadre internamente, entonces creo que
eso también le pega mucho a la credibilidad de los líderes. Entonces sí creo que Europa efectivamente va a seguir siendo un bloque fuerte económico, político, pero en temas militares, como ya lo hemos dicho, es un enano, como decían muchos autores. Entonces me parece que ahí es donde pues los liderazgos de China y de Estados Unidos van a seguir un poco más fuertes. Sí, yo también veo, pues digo, ya lo platicamos la vez pasada con Alemania, pero sí, Scholz ahí medio queriendo. Macron me parece que es la figura tal vez más imponente ahorita en Europa, pero como dices, por la reforma que, y además de la manera en la que se aprobó ya finalmente, pues me parece que ha debilitado mucho internamente a Macron, sí, pero pues eso a final de cuentas como que permea a niveles internacionales después.